Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos acá con el licenciado Mauricio González. Él es licenciado en Educación Física y licenciado en Kinesiología. Y bueno, el motivo de esta entrevista es para que nos cuente un poco cómo es la realidad que se está viviendo hoy en el sistema de salud mendocino sobre el paciente geriátrico. Bueno, tengo una listita de preguntas acá, Bueno, Mauri. muy bien. Me gustaría que me contaras un poco a qué te dedicas, qué es tu vida laboral. Me dedico a los adultos mayores, exclusivamente a los adultos mayores, de manera domiciliaria. O sea que prácticamente soy una especie de Uber, pero de adultos mayores. Ando Casi todo bastante Sí. diariamente en la moto. Y la pregunta que te tengo es ¿por qué elegiste el paciente geriátrico? ¿Qué te llevó tanto académicamente como vocacionalmente a tratar a este grupo poblacional? Bueno, hay varios motivos. Podría decir que el principal es el económico y los siguientes son, por ejemplo, no me siento cómodo trabajando, por ejemplo, con grupos grandes. Tampoco con niños ni adolescentes, no me siento cómodo en ese grupo de trabajo. Y empecé, digamos, si bien en la parte formativa como profe tuvo mucho desde la parte deportiva, yo jugaba rugby cuando era más joven, entonces seguí durante un tiempo esa línea, pero bueno, después me di cuenta que por cuestiones económicas no había un crecimiento, entonces empecé a trabajar a domicilio. En el ámbito domiciliario veo que hay muchas falencias, he visto que se ha aprendido que hay muchas falencias, hay muchas cosas que sí se pueden hacer. He visto también que es muy aplicable y es una forma de trabajo dentro de todo, muy práctica y que también puede obtenerse muy buenos resultados si las cosas se hacen, digamos, de manera ordenada. Ajá. ¿Qué haces cuando llegas a la casa de un paciente? ¿Cómo sería el accionar en sí para que por ahí cuando alguien recibe una orden médica o por ahí hay que efectuarla? Sé que en la diplomatura hay de todas las carreras. ¿Qué haces con esa orden médica? ¿Vas a su casa? ¿Y cómo empieza el tratamiento? Bueno, en gran medida yo los pacientes que he empezado como a separar, por decirlo así, podría separar a los pacientes en dos grandes grupos de los adultos mayores, de los que yo atiendo. Son los pacientes agudos, que es el paciente que, por ejemplo, se cayó y pasa una semana y me llama algún familiar, o el paciente que, por ejemplo, empieza con un dolor súbito, ya sea en la zona cervical, en la zona lumbar, en donde sea, y empezamos a trabajar. Ese sería como un paciente dentro de todo que requiere en muchos casos un proceso más corto. Y después pasamos a un paciente que puede considerarse crónico, que es un paciente que está simplemente me llama o algún familiar, etcétera, para restaurar la fuerza, restaurar la función, restaurar un poco la vitalidad, etcétera. En la primera sesión, lo que primero hago es evaluar. Esa evaluación consta en gran medida de dos partes. Todo lo que es la parte cognitiva, en la que simplemente nos conocemos, charlamos un poco, vemos lo que sí se puede hacer, vemos lo que no se puede hacer, entablamos algún pronóstico y también determinamos el manejo de expectativas, porque yo lo considero muy importante porque hay muchos adultos mayores que tienen expectativas muy elevadas en cuanto a los resultados del tratamiento. Después pasamos a la parte funcional, en la cual yo uso un test o una batería de test que se llama SFT, pueden buscarlo después en Google con ese nombre, Senior Fitness Test, que son entre 6 a 8 test que pueden ir variando. Son bastante sencillos, son más que nada, no requieren mucho material ni nada y simplemente me permiten, después de cada test hay una evaluación y esa evaluación a mí me permite tener por lo menos una comprobación de cuál es el estado actual, digamos, claro, del inicio. Y después ir viendo un progreso a lo largo de las sesiones. Yo siempre establezco que debe haber por lo menos un periodo de tiempo en el cual podemos conseguir cosas. Mi enfoque de trabajo en gran medida se trabaja en la fuerza. O sea, yo lo que busco es que la persona mejore su fuerza. Después, si querés, lo explico un poquito más en detalle, pero es como el principal objetivo. Si la persona mejora su fuerza, probablemente mejore un montón de otros parámetros.
y como consecuencia, digamos, eso puede mejorar la parte de la calidad y la cantidad de tejido muscular. Sabemos que en los adultos mayores hay como una dificultad bastante para que eso se mejore, pero en gran medida hay digamos, una progresión o un resultado que es visible y que lo pueden experimentar también ellos, en un montón de actividades de la vida diaria. ¿Qué es de positivo en tu experiencia? Porque no nos has contado más o menos cuánto llevas haciendo esto, por ahí estaría bueno ahora comentárnoslo. ¿Qué es lo que le ves de positivo al abordaje kinésico o físico en general, de manera temprana, de manera tardía? ¿Y cuál es el objetivo que lográs a largo plazo? ¿Por qué se lo recomendarías hoy a la población? Lo que yo por ahí busco es unir un poquito la brecha o achicar un poco el abismo que hay entre la evidencia y en lo que se puede aplicar en el campo laboral del día a día. ¿A qué hago referencia con esto? Que por ejemplo, yo empecé a trabajar de esto desde antes de pandemia, 2019. En pandemia creció bastante porque los adultos mayores, la mayoría que hacían ejercicio, ya sean piletas o en gimnasios, tuvieron miedo de salir, entonces yo iba a casa y empezamos a trabajar. Muchos de esas personas, yo sigo trabajando. Y yo en gran medida en su momento antes de pandemia y durante pandemia trabajé en un consultorio clásico de fisioterapia musculoesquelético en el cual se recibían distintos tipos de lesiones, etc. Y me empecé a dar cuenta que desde lo económico era más redituable si yo me dedicaba exclusivamente a los adultos mayores, en este caso a los domicilios. O sea, como para tener como una parte del tiempo. Yo lo que he podido lograr es que, volviendo un poco a esa separación en que hay en los pacientes agudos y en los crónicos, hay que separar cuáles son los adultos mayores que por ahí necesitan a un kinesiólogo estrictamente hablando y aquellos que necesitan un profesor de educación física o bueno, un entrenador. Ya que hay muchos, por ejemplo, adultos mayores que simplemente están en un estado de debilidad, con poca función, con poco movimiento, y lo que necesitan en cierto modo es empezar a moverse, o sea, empezar a hacer fuerza, empezar a hacer ejercicio, empezar a ejercitar un poco su cuerpo. Y otros que necesitan rehabilitación. Aquel paciente que, por ejemplo, estuvo en un estado de postración o estuvo mucho tiempo en cama y lo dan de alta, lo llevan a su casa, entonces está muy debilitado y creo que en las primeras instancias, o por lo menos las primeras semanas, sí sería bueno que lo vea un kinesiólogo para empezar a trabajar. Aquel paciente que ha sido sometido a una cirugía de prótesis de cadera o una cirugía de hombro, que necesita rehabilitación domiciliaria, por lo menos hasta empezar a hacer rehabilitación en otro lugar, inicialmente. Punto de vista de fuerza, eso se puede obviamente debatir, pero por lo menos un periodo que debe haber entre 8 a 12 semanas, 2 estímulos semanales. A nivel de fuerza, la persona mejora considerablemente su fuerza. Es difícil por ahí cuantificar, pero sí mejora. Y la persona entiende el beneficio de ser más fuerte. Eso es lo principal. Más allá de cuestiones que estén ligadas, por ejemplo, a la expectativa de vida o cómo vivir mejor, sino que por ahí lo trasladan a cuestiones de su vida diaria, por ejemplo, subir al nieto, bajar al nieto, de subirse al auto, bajarse al auto, levantarse de una silla o de la cama, etc. Entonces, todo en ese tipo de casos, creo que es ahí donde realmente se dan cuenta los beneficios realmente que han obtenido, que antes no eran palpables, o sea, para ellos estaban como simplemente, tenía que ser así, no los vivenciaban, simplemente ocurrían. ¿Y qué falencias le ves hoy a este sistema de salud en el que nos movemos todos respecto al adulto geriátrico, al adulto mayor, al paciente? Yo creo que hay como una falta de educación generalizada de los profesionales de la salud en que las personas mejoren su fuerza. Hay como miedo a hacer fuerza. Sí. Miedo a que la persona levante algún objeto del piso, miedo a que se suba a una escalera, miedo a que haga una sentadilla, miedo a que haga un peso muerto. Entonces creo que ese miedo inevitablemente hace que se frene un efecto nocebo que perdura en el tiempo y hace que la persona tenga como una especie de temor de simplemente de utilizar su cuerpo, de hacer algún tipo de esfuerzo. Obviamente si se respetan los periodos de adaptación, la progresión adecuada, etc.,
un adulto mayor pueda realizar cualquier tipo de ejercicio, entendiéndolo que se tiene que adaptar digamos, a su estilo de vida, se tiene que adaptar a su cuerpo, etcétera, ¿no? Pero creo que hay como esa problemática y también creo que obviamente hay poco tiempo a veces para atender a alguien, y en ese poco tiempo parece ser que lo más importante es que la persona genere cambios de hábitos o que sea más, digamos, no busque soluciones rápidas a problemas complejos, o soluciones simples a problemas complejos. Y eso es muy difícil de instalar en el paciente, porque el paciente quiere ir a buscar, o sea, va a buscar una solución rápida de algo. Dame una solución, no quiero educación, dame una pastilla, dame esto o dame lo otro, etc. Entonces, eso es muy difícil de cambiar. Creo que también en el adulto mayor creo que viene como de otra generación de profesionales de la salud, en la cual hay como una brecha muy larga, muy amplia. O sea, es como que el profesional de la salud está acá y el adulto mayor está por allá abajo. Entonces, es tan amplia esa brecha que incluso por respeto no preguntan cosas simplemente. Entonces, creo que eso cada vez se ha ido achicando un poco más. Entonces, ya hay muchos que se animan un poco a generar como esa vinculación, muchos a entender también de que tienen que ser responsables de su salud. Eso también me parece importante, obviamente si se cumplen las condiciones adecuadas, pero creo que el sistema de salud como tal ha hecho como muy dependiente a la persona del sistema de salud, delegando un poco la responsabilidad de la persona que debe tener. Eso es lo que yo creo, por lo menos. Y por último, para ir cerrando, ¿cuáles son los consejos, cuáles son el consejo que le podrías dar al profesional de la salud que recién se está recibiendo o que recién está tomando esta temática, como vos decís, que hoy en día la mayoría son pacientes adultos mayores en kinesiología, y también decirle qué consejo le puedes dar o qué, ya sea kinesiólogo, preparador de educación física, profesor, o bien nutricionista, psicólogo que se dediquen a la geriatría. Ciertamente creo que cuando hablamos de actividad física o de ejercicio físico más precisamente con adultos mayores, parece ser que hay como actividades que son las que todo el mundo indica, que son yoga, natación, pilates, de ese tipo de actividades, que no tienen nada de malo, o sea, tienen muchísimos beneficios, pero, o caminar, salir a caminar 3 veces por semana, etc. Convengamos que si hablamos de ejercicio físico, todo suma, o sea, mientras que la persona se mantenga activa y haga fuerza, todo suma, pero habría que insistir un poco más en que la persona debe hacer fuerza, debe entrenar su fuerza y mejorar su fuerza. Obviamente, ya sabemos, teniendo los parámetros adecuados para que ocurra tal, digamos, objetivo. Pero creo que como consejo, si se me permite dar, es como perderle un poco el miedo a que las personas entrenen su fuerza. Eso podría como... Y cada vez estamos, digamos, más sedentarios a nivel poblacional, las tasas de sedentarismo crecen muchísimo. Sabemos que el déficit de fuerza en general, potencia muscular, volumen, etc., está asociado a prácticamente todas las causas de muerte, digamos. Y es una forma de que la persona preserve un poco su calidad de vida, su expectativa de vida, su función, y bueno, hay bastante evidencia de que asocia la parte muscular, digamos, con la parte cognitiva. Entonces, qué mejor que la persona le den ganas de hacer cosas, y para que ocurran esas ganas, tenga el cuerpo, tenga el organismo que lo acompaña en esos objetivos. Creo que eso es como algo que puedo aconsejar, no tener miedo a hacer fuerza. Me parece que me ha sacado muchas de las dudas que tenía. Creo que es importante, después de la clase, después de lo que hemos visto, de lo que ustedes han transcurrido ya al día de la fecha de la diplomatura, tratar de llevar estos conceptos que por ahí aprendemos desde lo académico a la práctica clínica. Que por ahí, si pudiera ser un consejo al médico recién recibido que va a dedicarse a geriatría, creo que es importante que generemos estos espacios multidisciplinarios, que se escuche a los profesionales que llevan y que actúan con el adulto mayor 3 veces por semana, como así por ahí es un profesional de la salud que tiene
el contacto directo, que no es que lo volvemos a ver dentro de 3 meses por ahí, donde la situación que se generó se podía haber prevenido, en realidad el educar a aquel que está con el paciente tanto tiempo me parece fundamental. Y también me gustaría tener un caso real de alguien que elige dedicarse a la geriatría. Por ahí tenemos, no sé si te ha pasado a vos, pero los profesionales de la salud dejan geriatría como una ciencia que es como muy simple, o por ahí lo simplifican cuando no lo es, ya hemos visto que no es tan simple como parece, pero la eligen como última opción. Digamos, en kinesio, no sé si en educación física pasa lo mismo, pero eligen el deporte como primario. Es lo más complejo, cuando en realidad tratar al adulto mayor, siendo la mayor cantidad de población de consulta, y además los síndromes que se mezclan en una misma persona, hacen que sea súper interesante. Parece ser que bueno, la población va envejeciendo en todos los países y cada vez vamos a ser más adultos mayores si llegamos en tiempo y forma. Y se ha creado, o por lo menos yo he escuchado, he empezado a aprender un poco de la biogerontología, que es la ciencia de la longevidad. Es cómo vivir, digamos, cómo vivir más y mejor, por decirlo así. Ahora, ¿para qué uno quiere vivir más y mejor? Bueno, creo que cada uno tendrá que responderlo por privado. Pero lo que me pareció interesante de todo este movimiento es una frase que dice: para llegar físicamente relevante siendo adulto mayor. Sabemos que después del periodo reproductivo, etcétera, hay como una declinación, un declinar de todas nuestras funciones a nivel de hormonal, enzimático, etcétera. Y parece ser que para mantenerlo es necesario ya incurrir en la suplementación. Quizás no se entienda la suplementación como lo que uno consume en el gimnasio, sino que tiene que ver con la parte vitamínicas, minerales. Creo que ahí entra lo más moderno, que creo que se va a llamar medicina de precisión, que es lo que tiene, por ejemplo, que necesita Sabrina para tal cosa, que necesita Roberto para tal cosa, etc. Entonces ahí entra todo lo que es la parte como más precisa o puntillosa en vitaminas y minerales, etc. Todo lo que es el entrenamiento de fuerza, ahí está como bastante estudiado lo que es el entrenamiento de fuerza, y se ha llegado como una conclusión que se llama dosis mínima efectiva. Y parece ser que los entrenamientos extenuantes y largos que uno podría llegar a entender, lo único que hacen es que acortar nuestra capacidad de producir, digamos, esfuerzos. Y quizás con entrenar 15 minutos diariamente nuestra fuerza de una manera muy sencilla, incluso con algunos materiales, sin incurrir en alta tecnología o cosas aparatosas, se pueden obtener muy buenos resultados. Uno debe por ahí sacarse el concepto de que entrenar la fuerza es ir a un gimnasio. Creo que eso está muy instalado y es muy difícil de sacar, ya que por ejemplo todo eso es más o menos nuevo. Eso viene del ámbito del fitness, que tendrá ¿cuánto? 20, 30 años, que hemos aprendido y hemos visto a fisiculturistas, etcétera, pero eso realmente yo lo que planteo es más desde un ámbito, desde una perspectiva evolutiva, de para qué estamos hechos, qué deberíamos hacer, cuánto deberíamos hacer. Y quizás a veces nos enroscamos en cuestiones que tienen que ver teórico, que a mí me encanta lo teórico, pero si nos volcamos a la práctica es impracticable, es muy difícil practicar, requiere un montón de cosas que no son para todos. En cambio, si yo le digo, si ustedes toman sus pacientes adultos mayores, y entiendo que se necesita una evaluación y una forma de cuantificar las cosas, pero si ustedes les piden que se tire al piso y se ponga de pie, y toman el tiempo que se demora hacer eso, ya es un indicador de un montón de cosas, ya algo tan simple como eso. Obviamente si se cumplen las condiciones de seguridad para que eso ocurra, ¿no? Pero ahí estamos como volviendo un poco a lo mismo. Entrenar la fuerza no es, digamos, ir a un gimnasio, sino que simplemente, que obviamente ahí se facilita el acceso, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer con cosas simples. Entonces yo creo que va todo orientado para allá. Bueno, buenísimo. Vamos a dejar los datos de contacto. Lo vamos a poner al Instagram o tu mail, si nos permitís poner algún como datito de contacto en este video, donde puedan, si tienen alguna duda, se pueden referir a Mauricio. Él es muy abierto, así que les puede contestar algo específico. Y bueno, espero que esta entrevista les haya servido para acercarlos un poco más entre lo teórico que puede ser una clase y la realidad que se vive en la calle hoy en día en Mendoza. Muchas gracias.
Bueno, espero haber sido un aporte, espero haber ayudado y contribuido en la educación y bueno, a entrenar la fuerza.